le saco las medias. 1000 para abajo, 1000 para arriba. O 2000 para abajo, 2000 para arriba. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tiene que caer por lo menos en 3 frecuencias? Las graves tienen que caer y alguna de ellas hasta 30 decibeles. Este es el típico debut Menier. Típico debut Menier. Típico. Ven que las frecuencias agudas, las que están cercanas al 8000, están normal. Lo normal es que las frecuencias, los chirimbolitos estos, se ubiquen en 0 más 10 menos 10. Aquí tienen que estar. Fíjense, ven cómo está caída a 30 las graves. Fíjense que con el correr de la enfermedad se hace como más como una campanita, después empiezan a bajar todas las frecuencias juntas y terminan bajando que el paciente queda casi con sordera. Puede, muchas veces, como les decía, el debut de la enfermedad de Meniere puede ser una enfermedad de Meniere diferida, que se le llama, que es lo que yo les decía, puede empezar el paciente a perder audición y nunca tiene vértigo. Y a lo mejor a los 3, 4 años de una pérdida auditiva así, progresiva, que no nos explicamos mucho el por qué va perdiendo, pláfate, te hace el vértigo. Y eso es una enfermedad de Meniere diferida. Esto es un trabajo actual, es muy bonito, pero no se los voy a decir. Fíjense que hay enfermedad de Meniere unilateral, que es la espora. Esto es para mostrarles que más del 50% de los casos son aislados. No tienen ni componente familiar, ni nada por el estilo, ni siquiera asociadas a otras enfermedades, y asociada a migraña, nada, también un 15%. Pero sepan que en la enfermedad de Meniere unilateral, la mayoría son esporádicos, casos esporádicos, sueltos. Y en el caso de la bilateral, ya los esporádicos disminuyen y aumenta mucho más digamos, la del tipo 2, que es la sincrónica, digamos, cuando los dos oídos están afectados en forma sincrónica, o sea que caen juntos, en diferente cantidad, pero juntos. Y aquí ya fíjense que empieza a crecer un poquitito el tema familiar. Ya cuando uno ve bilaterales, dice, che, esto, fíjense que antes la familiar era otro grado, era el grado 4, y ahora subió. A ver si volvemos para atrás. No, era el grado 3, perdón, era asociado a la migraña. No, es exactamente igual. Miren, tenía en cuenta que era al revés. Bueno, igual los porcentajes siguen siendo parecidos, digamos, independientemente que sea tipo 3 o 4. La migraña sigue siempre siendo nuestro temor. En la experiencia personal es al revés. En líneas generales, la familiar es más para las bilaterales y para la unilateral es más el paciente con migraña. Estoy en mi experiencia. Por eso, fíjese que aún teniendo los datos aquí adelante, hice el furcio. Nada, examen físico, el doctor Hibbert, es variable. Uno cuando revisa un paciente con Meniere es variable. ¿Por qué es variable? Porque no sabe si estás en la crisis o no. Si el paciente está en la crisis, puede ser un caos. Y si está intercrisis, puede ser totalmente normal. De hecho, asintomático completamente. No hay nistagmo, no hay nada. Durante la crisis, sí, el paciente está con el nistagmo, con todo el cortejo del síndrome vestibular clásico que ustedes ya saben. Palidez, sudoración, diaforesis, el nistagmo horizontal rotatorio, que fíjense que la dirección depende del momento de la crisis. En el momento de la crisis, o cuando está comenzando la crisis, que está el laberinto muy lleno y alterado en su dinámica, pero que no se alteraron todavía no ingresó el sodio que tiene que ingresar como para que se genere todo esto y que se altere la polarización de las células. Lo que tenemos es un nistagmo de tipo irritativo. O sea, el nistagmo bate hacia el lado de la lesión. Recuerda, por lo que hablábamos recién, que el nistagmo bate contralateral a la lesión. Bueno, y obviamente siempre todo lo vagal, ¿no? Toda la sintomatología vagal, taquicardia, taquipnea, aumento de la presión arterial. Una otoscopía completamente normal, esto es un problema del oído interno, no tiene por qué tener problemas en el oído externo medio, con lo cual la visión desde afuera del oído suele ser normal. Y bueno, los test de Romberg, esto va a depender un poco del grado de
de funcionamiento del vestíbulo, un vestíbulo tronado y muy, muy afectado, va a dar lateralización hacia su lado. La acumetría, obviamente, la pérdida auditiva es evidente, con lo cual va a lateralizar todo el estímulo sonoro que le pongamos, lo va a escuchar del lado sano y no del lado enfermo. Esto es para acumetría, es bastante complejo de explicar. Y, por supuesto, siempre descartando compresión o afección del tronco encefálico. Exámenes complementarios, también muchos y muy variados, pero no existe ninguno específico para la enfermedad de Meniere. Lo que sí sabemos es que lo único que requerimos para un diagnóstico definitivo certero es la audiometría. Es lo único. Es nuestra única herramienta, con los hallazgos típicos que ya les dije. Este que les estoy escribiendo aquí, la electrococriografía, esto que ven ahí, lo puse como para que tengan la teoría de electrococriografía. Igual después vamos a hablar un poquito, porque yo esta clase, obviamente, es de Meniere. Ya ustedes van a entender más electrococleo cuando veamos clases de diagnóstico por imágenes en unos minutos. Fíjense que es más precisa si la enfermedad de Meniere está activa. El valor normal es hasta un 35% de un lado con respecto al otro, pero si es normal no la descarta, porque si la enfermedad de Meniere no está activa, la videonistagmografía lo mismo, si es normal no la descarta. Uno espera encontrar en una videonistagmografía una falla en la función del vestíbulo, pero obviamente en los pacientes que tengan una lesión del vestíbulo. Si uno lo engancha a intercrisis y el paciente dice, no, hace un mes que no me mareo, estoy bárbaro, lo más probable es que esté normal. Salvo en las enfermedades de Meniere viejas, que tuvieron 25 millones de crisis, o en aquellas enfermedades en las cuales los tratamos con gentamicina, que es uno de los tratamientos. Bueno, lo mismo con el BIGIT, exactamente lo mismo. Acá hay una particularidad, videonistagmografía BIGIT, que después se las voy a comentar. Los IBEMS, los IBEMS es puntual, también lo vamos a hablar en metodología diagnóstica, por eso no me quiero adelantar ahora. Y la resonancia, que por supuesto tiene que ser normal. Ojo, la resonancia y la tomografía convencionales, la que le pedimos a todos los pacientes, en la actualidad y en visión hacia futuro, que yo se los presento acá, pero no voy a hablarles, existe esto, el diagnóstico por resonancia. Es una resonancia con doble gadolinio y que se esperan 4 horas. El gadolinio teóricamente es captado por la perilinfa. Entonces, si el gadolinio es captado por la perilinfa, se va a teñir la perilinfa. Ven aquí en las imágenes histológicas y en la imagen de la resonancia al lado, y se hace una clasificación, hay una clasificación de estadios de Meniere, del hidrops, por resonancia, tanto del hidrops para la cóclea como para el vestíbulo. Se llaman grados de Barat. Fíjense cómo se va dilatando. Lo que queda negro es el vestíbulo sano, esa liñita que ustedes ven ahí, ese es el conducto coclear. Chiquitita, finita con las rampas. ¿Ven cómo se va dilatando a medida que va pasando el grado de Barat? Y el grado de Barat 2, fíjense cómo está totalmente dilatado y prácticamente ocupa la mitad del laberinto óseo y aplasta a la perilinfa. ¿Ven cómo está toda la perilinfa? Ahí toda cada vez más chiquitita, lo blanco es la perilinfa. Lo mismo que para el diagnóstico en el vestíbulo. Fíjense, ahí el vestíbulo es un porotito, una cosa chiquitita, un nutriculito y un saculito. Ahí lo tienen en flecha chiquita y flecha grande, ¿ves? Triculitos negritos. Y miren cómo van creciendo y cómo ocupan prácticamente todo el resto del laberinto óseo. Hasta me cuesta verlo, lo estoy viendo. Ahí está el paper original, interesantísimo. También ya hay diagnósticos tomográficos, pero es en base a la angulación del conducto endolinfático, no les voy a complicar más la mañana. Fíjense los diagnósticos diferenciales de enfermedad de Meniere. Miren lo que es. De cada uno yo les puedo decir el por qué sí y el por qué no. Nada, olvídense, les coloreé ahí abajo el más importante de todos, que es el de migraña vestibular, que después les voy a mostrar un slide que lo diferencia oficialmente. No ahora, sino al terminar, si les interesa y si tenemos tiempo, si no, no importa. En definitiva, cuando vean la clase de migraña, que creo que se las da Claudia,
ya les va a dar la forma de diferenciarla. Aquí tienen un gráfico también en donde son la forma de presentación clínica y la diferenciación de la enfermedad de Meniere de cada uno, es bastante interesante, es un paper actual. Y esto es lo que yo les quería mostrar, es una perlita como para que se diviertan un ratito. No importa el audio, si no lo escuchan no hay drama. Fíjense, este es un CEO que hace una crisis en español, Turmarkin. Fíjense cómo son las crisis. Se llama crisis otolítica porque es así, es un golpe brusco, es como que te dieran un mazazo en la cabeza. Fíjense lo que está haciendo el hombre. ¡Paf! Está hablando y ¡paf! Cae, pero queda la diferencia. De hecho, muchos creen que el diagnóstico diferencial es con una epilepsia, porque dura segundos, y queda como aturdido, el paciente queda como que no entiende qué pasa. Es un mazazo en la cabeza. Generalmente es una complicación que se da durante la enfermedad de Meniere, se considera que es por una ruptura brusca, por una disfunción brusca del sistema otolítico, se los pongo de nuevo mientras charlo. Y el paciente experimenta una crisis súbita. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Meniere generalmente son crisis de minutos a hora, de 20 minutos a 12, 24 horas? Pues bien, la crisis otolítica de Turmarkin, que es de Turmarkin para nosotros decimos drop attack vestibular, ¿ven? Y es en el contexto de una historia de enfermedad de Meniere, el paciente hace este tipo de vértigos. Es gravísimo, porque primero no saben cuándo le va a suceder, es causa de accidentes, y en líneas generales yo he tenido varios pacientes con esto, y de hecho una vez me lo hizo uno en el consultorio, que yo no sé si fue un acting o no, pero me lo hizo. La cuestión no me terminó de quedar de todo en claro, porque es tan brusco, y como el paciente se agarra la cabeza y se cae, bueno, igual, ese estuvo filmado, que es genial ese video. La cuestión es que, digamos, he visto algunas y la mayoría de mis pacientes vienen con los codos y las rodillas lastimadas. Porque igual no tienen ni siquiera mecanismo de defensa, porque se considera una atonía vestíbulo-espinal aguda. Hay como una desaferentación vestíbulo-espinal. ¡Paf! Caen pero como un mazazo en la cabeza, como de golpe. Entonces, no ponen resistencia, entonces golpean con lo que golpean. La cara, entonces, se van. Vamos a hablar 2 palabritas de tratamiento. Nada, porque sé que no les interesa mucho esto. Y de hecho, ahora les voy a hacer una aclaración de lo que ustedes pueden aportar como kinesiólogos para la enfermedad de Meniere. En realidad la enfermedad de Meniere, como la migraña, tiene 2 tipos de enfoque. Tiene el enfoque durante la crisis y el enfoque intercrisis. O sea, una cosa es lo profiláctico, preventivo, y otra cosa es lo de ataque. Pues bien, el tratamiento durante la crisis es común a cualquier otro vértigo agudo. Le damos sedantes laberínticos, dramamine, clorpromazina, Reliberan, metoclopramida, como para que no vomite. Lo sedamos un poco porque el paciente está muy ansioso. Y a veces algo de corticoterapia es bastante discutido eso. Y obviamente siempre vigilando el balance. Yo, los Meniere que he internado no han sido por el Meniere, sino por la deshidratación que traían por los vómitos. Esta es la recomendación de la Academia Europea de Neurotología y Otología. Con esto se considera, fíjense que el porcentaje de control está ahí al lado. Es progresivo. Esto es para cuando hay un oído afectado y el otro no. La primera línea de tratamiento siempre es la misma. Le decimos a todos los pacientes lo mismo. Usted tiene que tomar 3 litros de agua, tiene que hacer una dieta sin sal, sin estimulantes, sin café, y la betaestina. Más o menos diurético acorde a cómo evoluciona el paciente en estos 3 a 6 meses. La betaestina, que no está aprobada en Estados Unidos, pero sí en Europa, que se dan dosis sumamente superiores a la nuestra. En Alemania se dan dosis de 144 miligramos,
Nosotros acá, la ANMAT dice 48. En el prospecto, si usted agarra el prospecto de betahistina, va a ver que dice 48. Y más o menos diuréticos. Si vemos que el paciente sigue con muchos punes y demás, le agregamos un diurético que no sea ototóxico, obviamente, y que para eliminar el exceso de sodio. Con esto obtenemos un 70% de controles. Si ya falla esto, la segunda escalera es pensar en corticoides intratimpánicos versus gentamicina intratimpánica. La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido que tiene un gran poder vestíbulo tóxico, más que cócleo tóxico. O sea, daña más el laberinto posterior. El que yo le conté de la semana pasada que tengo este paciente con la vestibulotoxicidad aguda. Fíjense que acá ya tenemos un 97% de control. Y la falla en el tratamiento intratimpánico nos tiene que hacer pensar ya en una neurectomía selectiva vestibular, cosa de que el paciente no quede sordo, o una laberintectomía, pero recuerden que le arrancamos el laberinto al paciente y chau audición. Fíjense que la rehabilitación vestibular siempre, y esto es para ustedes, siempre está asociada a la desaferentación. O sea, si uno no tiene, digamos, ¿cómo explicarles? Si uno no tiene un vestíbulo hipofuncionante, sea porque lo tronamos con la gentamicina, o sea por la evolución de la enfermedad, y el paciente quedó con inestabilidad, porque tiene un vestíbulo lastimado, y uno le quiere reforzar los otros componentes de una excelente rehabilitación vestibular que ustedes sabrán, es ahí cuando tiene indicado. Está contraindicada la rehabilitación, no indicada, contraindicada la rehabilitación vestibular durante la crisis de Meniere. Es una de las pocas contraindicaciones que tiene una rehabilitación vestibular, es el Meniere durante la crisis. Por eso se los digo así, porque por ahí si les llega un paciente, ustedes, bueno, sin ofenderlo al médico, le dicen, mire que yo no puedo hacer mucho porque al revés, lo descompensan más, es como la migraña descompensada. O sea, imagínense un paciente migrañoso que le hagan hacer los estímulos visuales, sale vomitando y con un dolor de cabeza que se muere. Eso es solo para estabilizar cuando el paciente queda con un grado de inestabilidad, valga la redundancia. Para el Meniere bilateral, como bueno, ya lo enfocamos más a lo autoinmune o a lo familiar, fíjense que la dieta ya la ponemos también como primera instancia, pero los esteroides suben un paso, y los esteroides intratimpánicos también, y la cirugía del saco endolinfático. Y para los pacientes que quedan ya con una pérdida auditiva severa profunda, el implante coclear, que es lo que ustedes ven ahí abajo, está precioso ese video. Mauri, Sí. ¿cuáles son los esteroides que vos mejor indicás para este tipo de población? Me encantó. En realidad, lo que damos, o sea, el que tiene mejor penetrancia cuando lo colocamos intratimpánicamente es la dexametasona. Intratimpánicamente. Por boca generalmente damos betametasona. Porque, bueno, también tiene buena... O metilprednisolona, que sería el nombre comercial, perdón, no se debería decir esto, pero deltisona B. Quedó respondida, ¿no? Sí. Obvio, claro. Sí. Betahistina, mecanismo de acción, nada. Yo esto es muy farmacológico, no les voy a hablar de esto, pero sepan que se considera que la betahistina, si bien no conocemos oficialmente por qué los mejora los Meniere, pero actuaría a nivel de los 3 segmentos. A nivel del árbol vascular, con el tema del flujo sanguíneo coclear, a nivel laberíntico, disminuyendo el input vestibular, porque fíjense que es, porque tiene todas estas funciones. Yo no les voy a hablar de los receptores, pero para no volverlos locos. Pero, y bueno, a nivel del sistema nervioso central, mejorando el rebalance de la actividad de los núcleos vestibulares. Por eso es que está bueno, porque se recupera funcionalmente. A ver, esto es siempre sujeto a que en 3 años a lo mejor los vuelvo a ver a ustedes y le digo, che, ¿saben qué? Se acaba de descubrir que la betahistina no sirve para nada, y porque si bien se usa hace 40 años en Europa,
Nosotros aquí la tenemos hace 20 en América. Es más, menos de 20. Antes yo me acuerdo cuando me recibí de médico, empecé mi residencia de otorrino en el 2001, te la mandábamos a traer de Francia. En el 2001, 2002 empezó Ronistina, por acá, creo. Perdón si hay año más, año menos. Pero bueno, aquí se mandaba a traer que se llamaba Microcer, que también existe acá, ese nombre comercial ahora, pero era francesa la industria. Bien, aquí nada, tienen los diferentes fármacos con los trastornos que suelen producir. Por eso les digo, insten a sus pacientes a que no tomen Dramamine, salvo en la crisis, y no más de 48 72 horas. Es por eso este slide, no para que se acuerden. ¿Por qué? Porque el dimenhidrinato, que es el Dramamine, tiene trastornos extrapiramidales, tiene un efecto sedativo, vieron que se duerme, el que ha tomado por cinetosis, amplia relación entre cinetosis y Meniere, produce depresión, produce aumento de peso, o sea, el tomar crónicamente Dramamine es horrible. Tiene que ser solo para la urgencia el Dramamine. Me va a venir la compañía fabricante de Dramamine, me va a venir a hacer un juicio, pero bueno, tengo bibliografía para defenderme. Perdón, pero estoy... Tratamiento de Genta, lo que les decía, la gente intratimpánica es solo para resistentes y refractarios, olvídense, no hay un consenso determinado. Las dosis semanales son las que yo prefiero, pero en líneas generales, cuando el paciente uno le inyecta y uno le avisa al paciente, en 48 72 horas va a tener una crisis de vértigo que me va a odiar por toda la eternidad. Y cuanto más fuerte sea esa crisis de vértigo, mejor va a ser para usted. Porque significa que tronamos el vestíbulo, lo destrozamos, y ahí el paciente después no tiene más crisis. También hay que avisarle que puede tener un 5 o un 10% de pérdida auditiva por cada vez que le inyectamos gentamicina. Eso tienen que firmarlo en un consentimiento informal. Y acá sí adquiere particular relevancia e importancia, pero así, estelar, la rehabilitación vestibular. Aquí sí, es el ejemplo por excelencia para rehabilitar un Meniere, es la rehabilitación post-Genta o post-neurectomía, en el caso de que lleguemos a o post-cirugía, ¿no? Me refiero, pero todo lo que sea romper el laberinto y que te quede un laberinto hipofuncionante es exactamente la indicación de la rehabilitación. Ven lo que yo les decía de los tratamientos quirúrgicos, labirintectomía, neurectomía vestibular específica, digamos, selectiva, la cirugía del saco endolinfático, y ahí se puede aprovechar para dejar esteroides intratimpánicos. No llegamos casi nunca. En líneas generales, con la gente intratimpánica se termina en ese 99% y francamente operar a un paciente, salvo el que no tenga audición residual, el paciente es sordo, que es raro que llegue a la sordera extrema, pero bueno, uno lo tiene que hablar. Esto es un algoritmo de tratamiento que es exactamente parecido a los anteriores, nada, se lo puse porque es sumamente actual, pero fíjense, nada, yo se los marco aquí por el tema de que el 80% curo remite con cambios en el estilo de vida, dieta baja en sal, betaitina, diurético, es más o menos el 70% que decía la Asociación Americana. Esto de tratamientos con pulso de presión es el dispositivo Meniere. Olvídense de esto. No está comprobado que sea, es como un dispositivo que les manda presión 2 o 3 veces por día, presión positiva, y eso mejoraría las condiciones del hidrops. No está comprobado. Esto es lo que yo les decía que le iba a dar lo último, la posta, y con esto termino. La guideline de Meniere del año 2020 es larguísima, pero está genial, porque bueno, hablan de todo. Es muy bonita. Y este es el esquema, que bueno, fíjense que es minúsculo, es casi imposible de leer, pero es el esquema, el que quiere se lo paso, el esquema, si no yo cualquier cosa, Marian, te mando si no lo tenés,
te mando el paper original en donde está todo esto, y te mando la guideline, son como 100 páginas más o menos, ¿no? Una cosa terrible. Y ahí está en inglés únicamente, eso sí. Y ahí están estos cuadros. Yo, para no pasarles, como ven que en mis clases, primero que tienen muchos videos y la verdad es que pasarle un PDF de esto es una taradez. Prefiero sacarle las cosas que son las que son importantes, agregarle lo que estoy yo diciendo verbalmente y después darles un fascículo de patología periférica, y me comprometo a hacerlo por ahí antes de que termine el curso. No sé cuántas clases le quedan, pero denme unos 7 a 10 días y yo les acerco a través de Mariano un fasciculito con todo lo que hablé hoy, más o menos resumido. Yo soy hiperlogorreico, pero nada, más o menos resumido como para que les quede un lindo apuntecito de vestibular, ya sea desde los órganos, desde lo que hablamos de los órganos otolíticos, protocolo HINTS, titrate, hasta las patologías que les voy a hablar, de las que les voy a hablar hoy. Nada, nuevamente les agradezco. Ahí nuevamente van a ver esta foto en todas las clases, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias. Yo no sé si quieren hacer un descansito porque por eso les puse, o arrancamos. Nos queda media hora y nos faltan 3 clases. Bueno, vamos. No sé. Lo decide el director del curso. Yo vengo genial, así que... Y pobres, pero los alumnos... Vos porque sos amigo aparte, me conocés, sabés que tengo una voz imposible. Acá te preguntan, Isaac te pregunta, bueno, ¿cuál sería? Espera que justo se me fue la pregunta. Perdón. Dice, Perdón que tome en público, pero... No, está perfecto. Dice, ¿cuál sería entonces el aporte del kinesiólogo en el Menier? Bueno. Ese, indudablemente, el que les dije al final. Cuando un paciente en Menier tiene un deterioro confirmado, digamos, videonistagmográficamente, o sea, que tiene un déficit vestibular instaurado, o sea, que no está en la crisis aguda, que está estabilizado, pero a lo mejor uno le quiere mejorar el equilibrio después de que pasó la crisis aguda y quedó con alguna lesión vestibular. O, lo que sería ideal, después de la gentamicina, después de que, o de la laberintectomía o de la neurectomía, el paciente queda desaferentado, o sea, que queda sin vestíbulo, es ahí el momento ideal. Ese es el rol, el eje fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente, como les decía, está contraindicado en el Menier agudo, en la crisis de Menier está contraindicada la rehabilitación. Contraindicada, ni siquiera no indicada. Clarísimo. Y el tipo de rehabilitación es el tipo de rehabilitación que hacen como para la clase que viene ahora. La rehabilitación que tienen que hacer es exactamente como la clase que viene ahora, que es la de neuritis. Voy a ir abriéndola, chicos, perdón, mientras si quieren háganme toda la pregunta que quieran, pero necesito, ahí estamos. Dale. Bueno, les consulto a todos los colegas, ¿cómo vienen? ¿Seguimos para adelante? ¿Seguimos apreciando todo la bocha que sabe Fabri? ¿Se quieren tomar 5 minutos? Yo tengo una duda. Obvio, claro, dale, Isabela. Sí, no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre la enfermedad y el síndrome de Menier. Bueno, muy bien. La enfermedad, te lo digo así más fácil, la enfermedad es cuando esos síntomas de Menier no conocemos la causa. Cuando sabemos que es un hidrops, pero no tenemos ninguna causa evidente. ¿Sí? O sea, tenemos el síndrome, es el conjunto de síntomas, que es pérdida auditiva, zumbido, plenitud óptica y vértigo. Pero esos síntomas, no estamos hablando de enfermedad, síntomas, los pueden tener otras enfermedades.
La migraña vestibular cursa con esos 4 síntomas. Con lo cual uno podría decir que la migraña vestibular tendría un síndrome menieriforme, pero no, si no eso sería complicar mucho la cosa. Sí, por eso se confunde, ¿no? La Tal cual, exacto. Cuando uno dice enfermedad es cuando esos 4 síndromes, ¿cuántos síntomas, perdón? Ese síndrome no le conocemos la causa. Y es por un hidrops. O sea que uno hace la electrocopiografía, la audiometría, todos los estudios y decimos, bueno, esto sí, es un hinchazón del oído interno. No, ¿cuál es la causa? Y no la sabemos. Está solo el hinchazón y es lo que tenemos. Esa es la enfermedad. Ok, muy bien. Y entonces lo que pasa es que se inflama y revienta, o sea, rompe, pues. Sí, sí, inflamar sería una palabra un poquito más. Retiene líquido. Ajá. Retiene líquido endolinfa, para ser más puntual. No da más, no da más, nada más. ¡Paf! Explota, se lesiona y se mezcla la endolinfa que está dentro con la perilinfa que está alrededor del laberinto membranoso. Muy bien. Y otra duda, entonces el objetivo de los tratamientos quirúrgicos es retirar como esa parte que ya no sirve. Tal cual. Okay. Tal cual. Tal Perfecto. cual. Tal cual. Exactamente. En realidad, por ahí hay restos que sirven, pero uno le tiene que decir al paciente que si uno hace una laberinectomía total, o sea, que saca el laberinto, se va a quedar sordo, sin posibilidad de que vuelva a tener vértigo. Eso es verdad. Pero recuerden que existe un mínimo, un porcentaje, pero existen los Meniere bilaterales. Yo tuve un paciente que le desaconsejamos en el servicio, hace muchísimos años, en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Rivadavia, le desaconsejamos que se opere, que se haga la laberinectomía. El paciente, que era una persona de poder adquisitivo alto, se fue a Estados Unidos, se hizo la laberinectomía. Chocho volvió diciendo no tengo más vértigo, estoy sordo, pero no me importa estar sordo, pero no tengo más vértigo. Y a los 4 o 5 años hizo la bilateralización. Claro, cosa que suele pasar. Tal cual. Bilateralizó, así que volvió con los vértigos y encima lo poco que tenía de audición del otro lado, que uno podría haber tratado de equiparlo, bueno. Lo mismo pasa con los fonoaudiólogos. Cuando doy esta charla para los fonoaudiólogos les digo exactamente lo mismo. Uno no puede equipar, ponerle un audífono a un paciente con Meniere hasta que no estabilice la crisis. Porque como la audición es fluctuante en el Meniere, un día está bárbaro, otro día está peor, acorde a la crisis. Y Fabri, muchas veces el equipamiento de este tipo de pacientes también puede llegar a generar la crisis. Sí, sí, como decíamos al principio, hay Meniacs que con el fenómeno de Tulio, que con estímulos auditivos X, que ellos le pueden tocar una bocina. Yo he tenido pacientes que creo que van a cruzar, que uno por ahí cruza mal y alguien le toca una bocina al lado y han hecho crisis a punto de partida de un bocinazo, o en el avión. Es una de las pocas causas de vértigo, digamos, por presurización. Los pacientes con Meniere, que tienen susceptibilidad a los cambios de presión en el oído medio, precisamente también tienen riesgo de hacer una crisis. Por eso cuando a mí me dicen el BPPV, sí, bueno, sí, el BPPV está bárbaro, porque ahora se está discutiendo si el BPPV se puede o no desencadenar con cambios de presiones ambientales, atmosféricas, o sea, con el avión, por ejemplo, o con el buceo. Y bueno, es dudoso, pero claramente no podemos todavía afirmarlo. El Meniere sí, porque si tiene fenómeno de tipo Tulio, Henneberg, se da. Claro. ¿Sigo con neuritis? Obvio. Bien. No, pues se van a las 5, si no. Muchas gracias por las respuestas. No, gracias a ti. Gracias. Qué lindo. Perdón que diga esto, pero me encanta tu acento. Me encanta tu acento. Me hace acordar a una de mis mejores amigas, que es guatemalteca,
y que adoro con el corazón, que es Claudia del Cid. Yo este año, en febrero, fui director del primer curso de otoneurología que se dio allí en Guatemala ciudad, y tuve la suerte también de recorrer el país, porque me quedé una semanita haciendo turismo, y fui unos días antes también, y la verdad es que me enamoré. Y tiene el mismo tono que vos, por eso me encanta escucharte. Pero no me va a creer, yo soy de México. Ah, bueno, pero a lo mejor sos de más del... Sí, por eso, bueno, y ella estudió en México, así que yo creo que tiene... Sí, porque ella hizo medicina y otorrino en México. Entonces, Clau, tiene tu misma tonadita y me fascina. Y el español mexicano, muero. Vos sabés que México, perdón el resto de Latinoamérica, pero es mi país preferido de Latinoamérica. Muchas gracias. Tu patria, amo tu patria. Bienvenido. Sí, he ido muchísimas veces porque como la amo, he ido muchísimas veces, conozco de todo porque me fascina todo, ¿no? Su historia, sus costumbres, su gente, su acento español me vuelve loco, su gastronomía, bueno, soy gordo, se ve en la cámara, me muero por la comida mexicana. Perdón por el paréntesis, pero tenía que decirlo, confesar. También, no sé si hay gente de Perú, pero amo Perú, me fascina, me encanta. Sí. Me encanta, sí, también. Son los dos países, mis dos países. Otro no conozco tanto, conozco Colombia, pero por ejemplo de Colombia conozco nada más Bogotá, Cartagena, no sé, después sí, conozco pero ciudades, los otros. Los países que conozco mucho en el interior son tanto estos tres, ¿no? Así digamos, México, Argentina y Perú. Bueno, comienzo con neuritis. Nada, yo le puse neuritis porque es lo que van a encontrar en todos lados. A mí y a todos nos gusta más decir vestibulopatía periférica aguda unilateral. O yo preferiría decir vestibulopatía aguda unilateral. ¿Por qué? Porque cuando yo doy esta clase, el diagnóstico diferencial, ¿se acuerdan cuando hablábamos de titrate recién? Que hablábamos de precisamente hablábamos de diferenciar, ¿se acuerdan del red flag? De diferenciar un síndrome vestibular agudo con una ACV de fosa posterior. Entonces ya ahí no sería vestibulopatía periférica aguda unilateral, sino vestibulopatía aguda unilateral. Si hablamos puntualmente de neuritis, sí, sería una vestibulopatía periférica. Ven ahí les muestro, ven en los cuadritos, bueno, oído interno y lo que se afecta, que es lo que está en colorado, que es el nervio vestibular. Es una parálisis aguda, unilateral vestibular, como es otro de los sinónimos que van a encontrar por ahí y que me encanta, por cierto. Yo siempre decía déficit vestibular agudo o le solía decir vestibulopatía aguda unilateral. Me gusta más, es un término medio mío. Es un vértigo espontáneo, rotatorio, severo, siempre severo. Los pacientes la pasan muy mal. Son 2 o 3 días de una inestabilidad terrible. Los traen a la rastra vomitando. Sí, quien ha visto, yo veo, imagínense, todos los días veo neuritis. Uno los ve mal, los ve descompensados, pero descompensados en cuanto a que no están tan desorientados, tan angustiados, tan intensos los síntomas vagales que suelen tener, vienen todos sudados, vienen todos así, horrible. Asociado, bueno, obviamente al nistagmo espontáneo, el horizonte rotatorio, el desequilibrio postural, náuseas y vómitos. Sin, y este es el cartel gigante, sin síntomas audiológicos que se acompañantes. Si uno habla de una neuritis, la característica esencial es que está afectado solo el nervio vestibular. O sea, ¿se acuerdan del octavo par? Que tiene los dos componentes, la parte auditiva y la parte de equilibrio. Solo está afectado el que me lleva la información del equilibrio. Con lo cual, no cursa con pérdida auditiva. Esa es la diferencia.
No importa, es la tercera causa más común de vértigo periférico después del BPPV y de la enfermedad de Meniere, por eso los di en este orden. El BPPV no lo di, lo va a dar mañana Marian. Es del adulto joven, al igual que en Meniere. Son todos los cuadros de adultos jóvenes. Y no tiene predominancia de sexos. Ahí tienen algunos papers si quieren leer. Se considera viral por varias explicaciones. Una de ellas es porque se han visto reactivaciones de estos virus neurotrópicos latentes. El herpes simple 1, el herpes simple 2 y el varicela zoster. Y a su vez también hay causas vasculares, por eso es que es desafortunado llamar neuritis. Porque un síndrome isquémico de la arteria vestibular anterior, ahora vamos a hablar un poquito de arteria vestibular anterior, puede llegarnos a hacer pensar en lo que se llama una neuritis o en una parálisis aguda unilateral. Esto es el típico, a ver si le saco el auricular para que lo escuchen, yo no voy a hablar, es el típico relato que hacen los pacientes. Solo, ganas de ir al baño. Cuando me entro al baño empieza a mover todo, como así, todo, no podía mantenerme, me agarro de la bacha del baño, me apoyo en la pared, me siento en el inodoro, quería ir de cuerpo, pero seguía mareado, calculo que serían 10 minutos, o menos, quizá me agarran ganas de vomitar, lo único que vomito fue el mate. Como puedo. Todo el tiempo las cosas girando. Todo el tiempo girando. Porque no me podía ni levantar. Agachándome y gateando, llego a la pieza, a la habitación. Me acuesto boca abajo, también como puedo, agarro el teléfono y se me giraba todo. No sé cómo hice para marcar, llamé a mi señora. Ella pensó que era una cargada, lo que yo le estaba diciendo. Y bueno, ella estaba en la casa de una amiga con mi hija y vino para casa. Y le dije que no me podía mover, no podía ni siquiera ir al médico. ¿Y cuánto te duró la sensación de que todo giraba? Yo creo que hasta las 12 de la noche, me pasó a las 6:20 de la tarde, sería. Y 12 de la noche más o menos. Seguían girando constantemente. Sí. ¿Y después de eso se dio la sensación de giro? Abría los ojos, sí. Seguía, o sea que duró más de esas 6 horas. Sí, al día siguiente. ¿Al día siguiente te seguían Me girando? levanto a la mañana, sí. Quería ir al médico al día siguiente. Y me levanto para pegarme un duchazo porque venía a trabajar, no me pude ni bañar. Y cuando llego al baño, me apoyaba acostado para no caerme. Me caía. ¿Para qué lado te ibas, te acordás? Más para la derecha, si no me equivoco. Me apoyaba del lado izquierdo, porque del lado izquierdo tengo la pared. Del lado derecho no, tengo la cortina. Muchas gracias. Bueno, como habrán visto, el paciente describe perfectamente una... Lo pudieron escuchar, ¿no? Sí. El paciente describe perfectamente una crisis de vértigo agudo, pero perfectamente. La voz femenino que escuchaban es quien me cedió este video, es una de las médicas de mi servicio, Laura Córdoba, a quien le agradezco muchísimo. Vértigo rotatorio de inicio brusco, inestabilidad postural, lateropulsión, náuseas y vómitos. Es el mismo relato siempre para todos. Y ahí le hacemos el HINTS. Fíjense que es la misma diapositiva. El TTSQ, el Genipath negativo, TTSQ negativo, digamos, con, indemnidad de esta desviación oblicua, con las características, si fija la vista, desaparece el nistagmo. El video es el mismo que vieron antes, el que cumple la ley de Alexander. Ven que el nistagmo es unidireccional. Les volví a poner el mismo como para que lo recuerden.
Ven que el paciente cuando mira para el lado de la fase lenta, el nistagmo va más lento. Fíjense cuando mira para el lado de la fase rápida. ¿Ven cómo aumenta? Bueno, es porque eso es la ley de Alexander. Eso es típico de los periféricos. Ahí ya sabemos, por esa característica, le tapamos los ojitos y sabemos que no tiene excursión vertical de la mirada. Le hacemos el gestatest y ¡toc! Me hace la sacada compensatoria. Entonces ya tenemos todos los elementos para decir que tenemos un Hinz y no tiene pérdida auditiva, así que sabemos que es un Hinz para el lado periférico. Romer, obviamente, lateraliza para el lado malo, siempre. Romer sensibilizado para el lado hipovalente, para el lado enfermo. Y Unterberger para el lado hipovalente. Recordemos que el oído interno, olvídense de la parte coclear, o sea, olvídense del caracol. Concentrémonos nada más en el laberinto posterior, que es esto. Fíjense que los nervios ampulares son nervio ampular superior, nervio ampular posterior, nervio ampular externo. Los tres nervios ampulares, con el nervio sacular y el nervio utricular, que acá los ven, que son estos dos, ahí los tienen, forman el nervio vestibular. Pero el nervio vestibular tiene dos subdivisiones. Una subdivisión superior, que se llama nervio vestibular superior, en donde vamos a tener el nervio que inerva el canal semicircular superior, el canal semicircular externo y el utrículo. Fíjense estas tres ramitas. Y después, el nervio que inerva el sáculo y el canal semicircular posterior es el nervio vestibular inferior. Esto es importante para todo, no solo para aquí, que vamos a hablar de neuritis, sino para la clase de diagnóstico por imágenes. ¿Por qué? Porque si yo le voy a hacer unas pruebas calóricas, y después vamos a ver por qué, me va a detectar solo las neuritis que sean del semicircular superior con las calóricas. Después lo van a entender esto, cuando veamos metodología diagnóstica. Si le hacemos un BIGIT, vamos a poder ver fantásticamente bien las dos ramas. Si le hacemos un BEMS, va a depender si es un OBEMS o si es un CBEMS. Si es un CBEMS, un cervical, va a ser para el nervio vestibular inferior. Si es un ocular, va a ser para el superior. Ya lo vamos a ver en un ratito, no se asusten. Y la resonancia, que me va a descartar otra lesión en la fosa posterior. Esta es la típica videonistagmografía BIGIT. El BIGIT, después lo vamos a ver en un ratito, ya lo van a entender mejor, pero observan perfectamente que esto es una falla vestibular derecha. Esta es de ese paciente, del paciente que describía recién. La falla es del vestíbulo derecho y es una neuritis total. Fíjense que tiene el canal semicircular anterior, el canal semicircular lateral y el posterior, los tres comprometidos, porque son cortos, rojos y no llegan al primer hexágono. Lo normal en los resultados de esto es que el BOR, para eso se usa este estudio, lleguen entre el medio de los dos hexágonos. No se preocupen, pues yo se los voy a explicar mejor en la clase de diagnóstico. Esto sería una calórica, esto es una calórica mía de una A reflex, o sea, está hecho bols el oído. Ven que del lado izquierdo, oído izquierdo, con las dos temperaturas que irrigamos, tanto fría como caliente, tenemos una respuesta linda y en el otro lado una respuesta de 0. Con lo cual el diagnóstico lo hacemos a través de una historia clínica compatible, lo que nos contó recién nuestro amigo, con signos de hipofunción bilateral, las pruebas calóricas, el BIGIT y la resonancia, que no nos van a evidenciar lesión, el CBEM alterado o el OBEM, la presencia de over o covert saccades en el BIGIT con la disminución de las ganancias y la hipofunción o la reflexia unilateral. La evolución natural es que los pacientes en las primeras 48-72 horas la vida les sea horrible. Hacia la semana 10 días empiezan a mejorar y hacia los 30-40 días ya pueden, digamos, tener una vida normal, pero recuerden que la compensación central de las lesiones periféricas se termina de dar recién a los 3 meses a 6 meses para la gente joven y de los 6 meses al año para la gente anciana. Con lo cual uno le suele decir, mire,
no se me haga el valiente con los movimientos, porque bueno, obviamente por ahí el paciente mueve rápido la cabeza, y si bien está así y no se siente mareado, cuando uno le pide, le exige al vestíbulo deficitario que responda y no está, ahí se da cuenta el paciente, por más que hayan pasado 30, 40 días, que le falta ese vestíbulo. Porque bueno, mueve la cabeza, y ahí se siente inestable, ahí se da cuenta verdaderamente cuando se marea. Y recuerden que existe una posibilidad, aunque mínima, de que persistan los síntomas, que vayan a triple PD, a vértigo, a mareo crónico, digamos, y también existe, en el caso, ven que acá dice síndrome de la AVA de la arteria vestibular anterior, a mí me gusta decirle más como se denominaba antes, porque además me hace acordar un escritor, no es igual el apellido, pero hace recordar un escritor que me gusta mucho, el famoso síndrome de Lindsay-Hemingway, no Hemingway como el escritor, Hemingway. Ese síndrome es el de la obstrucción de la arteria vestibular anterior. Y se caracteriza porque como se necrosa, porque se tapa la arteria vestibular anterior y se necrosa la mácula utricular, se desprenden los otolitos. Y secundariamente esos otolitos van a navegar en los canales semicirculares y obviamente me producen un BPPV a distancia. Así que yo cuando atiendo a un paciente al segundo o tercer día de su neuritis, porque al primero no pueden venir porque vomitan, están agarrados del inodoro, siempre les digo, mire, no se asuste si cuando usted cree que va mejorando hacia el quinto, sexto, décimo día, vuelve el vértigo, pero tiene características de BPPV, o sea, de segundos de duración y al acostarme, al levantarme o al girar en la cama. Eso significa que en realidad no era viral, por lo que dijimos recién, sino que era vascular. Bueno, un diagnóstico... Perdón. ¿Me escuchás? Sí. Por ahí una pregunta que puede quedarles dando vuelta por la cabeza, que está bueno que justo ahora nombraste estas tres patologías que tienen que ver con el BPPV, el Meniere y esta neuronitis. Cuando estamos mirando a los ojos al paciente, ¿bien? Y vemos que tiene un nistagmus, ¿bien? ¿Cómo podemos llegar a diferenciar si es un Meniere, una neuronitis o un BPPV? Mirando al paciente a los ojos, mirando ese nistagmus, mirando ese vértigo. Bien. Bueno, tres cosas para diferenciarlo. Tres cosas. Primero, si tiene pérdida auditiva, zumbido, hipoacusia, digamos, hipoacusia, zumbido y fullness, no es ni una neuritis ni un BPPV. Porque por definición, ni la neuritis ni el BPPV tienen pérdida auditiva. ¿Sí? Perfecto. Que acompañe la crisis. Ahí ya descartamos Meniere. BPPV versus neuritis. Primero, BPPV es un nistagmo posicional. ¿Qué significa? Que el nistagmo se va a desencadenar con el cambio de posición. Ahora voy a hacer un paréntesis, tranquilo. Con lo cual, si es un vértigo posicional, solo voy a tener el nistagmo con los cambios de posición. En cambio, con la neuritis, el paciente está así y está tac, 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 sin que mueva la cabeza, el paciente está con el nistagmo. Genial. Y ahora viene el paréntesis. Existe, y solo para cuando está comprometido el canal semicircular horizontal, que esto lo vas a hablar vos mañana, existe algo que se llama pseudo-nistagmo espontáneo, que se suele dar en las litiasis del canal horizontal, en las únicas, no en las del posterior, que es el más frecuente, 85%, 85%, ni en el del anterior, que es el menos frecuente de todo, en la del lateral, y particularmente en las cupulolitiasis. Pero bueno, recuerden esto, el pseudo-nistagmo espontáneo es un nistagmo falsamente positivo, que puede tener el BPPV falsamente positivo, y es porque se considera, ¿se acuerdan que el canal semicircular horizontal, yo les dije que estaba a 30 grados, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan?
no está horizontal. Por más que le decimos horizontal, no está horizontal, está a 30 grados. Entonces, cuando hay una litiasis en el canal semicircular horizontal, siempre hay algo de tracción de la cúpula, siempre hay algo de estímulo, aunque en reposo, sin mover la cabeza. Por eso, los canales semicirculares horizontales producen tanta inestabilidad. Los posteriores no. El paciente con el posterior te dice, no, solo yo ando bárbaro durante el día. El problema es cuando me acuesto. Claro, tal cual. En cambio, el horizontal, como genera un pseudo-nistagmo espontáneo, genera mucha inestabilidad cotidiana, diaria. ¿Y cómo diferenciamos ese pseudo-nistagmo espontáneo de un nistagmo espontáneo por una neuritis? Es muy sencillo. Yo le llamo, está descrita así, pero yo le llamo el signo del chin down. En realidad no está descrita con ese nombre, es el signo mío, pero está descrita así, en que uno lo que tiene que hacer es bajarle 30 grados la cabecita. Si uno baja 30 grados la cabecita, el conducto semicircular horizontal se pone literalmente horizontal, anatómicamente horizontal, fácticamente horizontal, y ahí desaparece el nistagmo. Si el nistagmo desaparece, tengo un filmado de ayer, antes de ayer, del jueves, que tuve un paciente con pseudonistagmo espontáneo y dije, bueno, lo tengo que poner en una clase de BPPB, porque esto se da en las clases de BPPB, yo acá no se lo doy porque imagínense que si así tardo mucho, imagínense si me pongo a hablar de pseudonistagmo espontáneo del BPPB para el diagnóstico diferencial, terminamos el 2040. Nada, el pseudonistagmo espontáneo se da exclusivamente con el chin down, o sea, con el descenso, se corta el nistagmo cuando uno le hace descender 30 grados nada más el mentón. ¿Le gustó la explicación? Genial. Sí, muy buen nombre, muy buen nombre. ¿Vieron? Chin down. Para los que hacen Chin down. también rehabilitación de deglución y demás, que lo usan para deglución, tal cual, yo lo tomé de ahí prestado. Lo nombro siempre en dos cosas que tienen mi nombre. Cuando hago las maniobras de reposicionamiento toconial, que les refuerzo siempre a los alumnos que hagan chin down para favorecer el ingreso de los otolitos al utrículo, y en estos casos, así, para el pseudonistagmo espontáneo. Bueno, nada, el diagnóstico diferencial es con que sea una crisis de migraña vestibular, un debut de migraña vestibular, un debut de Meniere, pero un Meniere, ¿se acuerdan de los que le dije atípicos, de los que no tenían pérdida auditiva? Y que sea una laberintitis. Ojo, la laberintitis, al igual que el Meniere, tiene que cursar con pérdida auditiva. De hecho, lo vamos a ver en la clase que sigue. Bueno, obviamente la diferencia es claramente, ¿esto es un agudo o es un episódico? Si el paciente te viene después de 2 o 3 días y sigue con el nistagmo, uno sabe que no es un episódico, que es un agudo. Pero el problema es el paciente que te consulta a las 3 o 4 horas que le empezó el vértigo, porque ahí vos decís, esto puede ser las 3 cosas. Puede ser un Meniere que no tiene pérdida auditiva, raro, pero los hay. Sobre todo si es un Meniere inicial, un debut. Migraña frecuente. Sin embargo, las migrañas suelen tener otro tipo de nistagmos y otros tipos de signos y síntomas, como por ejemplo más nistagmos verticales. En la neuritis, en líneas generales, depende del canal semicircular afectado, depende del nervio vestibular afectado. Si la neuritis está afectado los dos nervios, puede haber bastante componente vertical también, ¿no? Y las del nervio vestibular inferior suelen ser bastante verticales también. Síntomas auditivos o no, el diagnóstico está en eso, en preguntarle al paciente si escucha o no. La neuritis no tiene que tener pérdida auditiva. Y la historia de cefalea en el caso de las migrañas. Igual, bueno, ¿quién no tiene cefalea, no, en este mundo? Y yo creo que el diagnóstico por excelencia y el más importante a realizar, porque ninguna de las otras son graves, bueno, algunas laberintitis pueden serlo, pero el peor de todos es el infarto cerebroso, sin dudas.
nistagmo espontáneo, vértigo prolongado, de inicio súbito, neuritis vestibular versus ACV, ya sea con pérdida auditiva, uno pensaría en una laberintitis versus ACV de la AICA, sin pérdida auditiva, piensa en una neuritis vestibular versus una ACV que no haya comprometido la rama terminal de la AICA. ¿Se entendió? Síndrome vestibular periférico, síndrome vestibular central, recuerden, nistagmo unidireccional, horizonte rotatorio con el HIT alterado, con el Covert test normal, es periférico. Perdón que les refuerce tanto esto, pero es importantísimo. Nistagmos verticales o que cambian de dirección o bidireccionales con un HIT que no tiene problemas y un Covert alterado, red flag. Nada, lo que yo le decía, esto es para que le saquen una captura de pantalla, es un cuadro muy bonito que diseñé yo con la irrigación del laberinto. A ver, lo diseñé yo, pero en base a la bibliografía, o sea, no soy tan... Fui docente de anatomía muchos años, pero bueno, no soy Vesalio, ni Pachón, ni ningún anatomista importante. Nada, en base a estos cuadros es lo que irriga cada uno de las partes de la arteria. La arteria cerebrosa anteroinferior, o a veces la basilar, suele dar la arteria auditiva interna. La arteria